casualidad que integran la comisión, simplemente la coordino. Ellos pensaron esta noche como una noche para que nos encontremos, empecemos a conocernos, a saber quién es quién, y lo hagamos desde el lugar de disfrutar, aparte de aprender un poco más, como es esto de elevar un poco la calidad de nuestra vida. Esta noche la idea es que vamos a disfrutar primero de una charla a cargo de Martín Molina, que por aquí pido un fuerte aplauso. Va a hablar sobre la alimentación sana y además una experiencia que está aprendiendo también de educación básica. Buenas noches, nada, todo. Estaba en casa. Bueno, en definitiva, conocí a Rubén hace un tiempo, Rubén Del, que anda ahí, que es padre de la escuela, y bueno, me comentó esta posibilidad o la idea de hacer una pequeña charla, un encuentro para... Realmente no sé de qué hablar. Si mi hermana Eugenia, que está en la antroposofía ya hace un tiempo, supiera, le decía recién a Liliana, mi novia, si supiera que estoy acá y yo no tengo nada escrito, además que puedo contar de mi vida de alguna manera lo que vengo haciendo, me diría sos un caradura. Pero bueno, siempre lo fui. Y realmente fue gracias a ella que en realidad empecé a conocer esta pedagogía. Y en ese punto tiene que ver mucho mi vieja, que es, digamos que falleció hace un tiempo, hace 3 años, y era homeópata, sigue siendo. Ella creó un laboratorio homeopático en Quilmes, nosotros somos de allá. Así que viene por ese lado, ¿no? Toda la búsqueda con respecto a la verdadera medicina que obviamente está directamente vinculado con nuestra verdadera alimentación. Así que mi madre la madre y los padres de cada uno de todos nosotros tiene mucho que ver en lo que somos hoy, desde luego que es parte de nuestro camino familiar. Más allá de que estén o no estén presentes físicamente, o quizás no hayan estado nunca, porque hay personas que no las han podido tener, pero en definitiva esa fuerza está en nosotros. Así que gracias a ella es como que este camino es posible. Y bueno, gracias a otras personas que han ido apareciendo, de otros seres, que bueno, van como delineando un camino y nos ayudan a ir transitando. En un punto, mi experiencia con respecto a la pedagogía tiene que ver con que ya hace unos 8 años me sumé un proyecto en Quilmes, digamos, actualmente funciona un jardín de infantes Baldor, se llama Jardín de la Aurora, que inicialmente había comenzado en Randa, que es una comunidad que está muy cerca de Quilmes, en un predio que pertenecía a la hermana de Eugenia, que ella había, digamos, puesto a disposición de este grupo de trabajo, ¿no? Después ahí hicimos unas obras hasta que nos quedó chico, y bueno, gracias al famoso Casancret, ustedes conocen mucho, poco saben, poco conocen en realidad biodinámica, pero tienen la posibilidad de hacerlo ya que están vivos. Gracias a ese trabajo pudimos tener este predio en Quilmes y bueno, ponerlo a disposición, ya un lugar mucho más grande, mucho más amplio, con una construcción pequeña, humilde, que había sido los últimos 10 años llamémosle un lugar de encuentro bastante oscuro, porque ahí habitaba una señora que tenía chicas trabajando y bastante sucio, pero bueno, un poco creo que también esa es la antroposofía, ¿no? Que es poner luz donde hay comunidad, de hecho una y otra se encuentran. Y bueno, fue un desafío muy grande en realidad el comienzo de todo esto, porque por un lado en
lo que me concierne a mí como individuo, era una decisión muy grande, porque yo trabajaba con mucha gente, digamos, que trabajaba conmigo y que dependía del trabajo que uno hacía. Entonces, haber emprendido este camino significó comenzar a dejar un montón de cosas que yo consideraba ya no me representaban, y a la vez tener, digamos, las agallas de poder, digamos, hablar con la gente con la que yo me vinculaba diariamente y decirles que, bueno, ya este trabajo no iba a hacer más, y que iba a hacer este otro, y bueno, todo eso significa, ustedes saben muy bien lo que todo eso implica en el mundo de hoy, ¿no? Donde lo económico o el dinero es como uno de los rectores, hasta que entendemos que el dinero en realidad, al igual que todas las fuerzas que están en el mundo, son absolutamente necesarias, pero son parte de un ser, no es solamente el dinero, no es algo material, sino que es una fuerza que nosotros podemos direccionar. Así que, bueno, en realidad fue un poco más osado. Hablé con la gente de Danone, que la empresa que lleva adelante la marca Casacrem, como otras. Y bueno, como soy, como dije antes, bastante osado y cara dura, les planteé hacer una línea de alimentos orgánicos, como en Europa la tienen, en Estados Unidos y demás. Y les presenté un trabajo, digamos, una investigación bastante importante al presidente de la organización. Y justamente les planteaba que mi necesidad era justamente, tenía que ver con ese trabajo, con promover otro tipo de alimentación mucho más consciente, o consciente, y bueno, les dije que en realidad para seguir trabajando con ellos, si ellos querían que yo siguiera trabajando con Danone, les planteaba hacer una línea de orgánicos y les daba un plazo. Ellos me dieron 3 años, y yo les dije que bueno, entonces, de hecho, la Serenísima ha hecho un trabajo muy grande esos últimos 10 años, estoy hablando, yo dejé de trabajar con la gente hace 4 años, por lo tanto, de 4 años hacia atrás, durante 10 años han hecho un trabajo muy grande, habían convertido 200 tambos de la Argentina a tambos orgánicos. Había sido un trabajo de la Serenísima muy importante, donde habían invertido muchísimo dinero. Ustedes saben lo que significa lo orgánico, ni hablar lo biodinámico, ¿no? Pero todo el trabajo, 200 tambos de planteles de entre 300 y 500 vacas cada uno, así que multipliquen a 40, 30, 40, 50, 60 litros de leche diarios por animal, o sea, estamos hablando de un volumen muy grande, y estaba la línea de orgánicos lista para salir, que esto me enteré después, quiero decirlo, y no sé, el presidente de la Serenísima no lo puso, digamos, a disposición, también, digamos, de la gente, no lo puso en las góndolas, justamente porque en el último momento dijo que iba a jugar en contra de su propio producto, que iban a tener que hablar de un producto hecho, digamos, de una manera que estaba en contra del otro, que es lo que es. Al principio de todas estas cosas a uno le da mucha bronca, ¿no? Porque decir, cuánto despilfarro de tiempo, de trabajo, ¿no? Ustedes piensen que cuando una vaca tiene una mastitis, que es una infección de las comunes, las ubres de la vaca, para que, digamos, sea orgánico, hay un reglamento que dice que tiene que pasar tanto tiempo después de haber sido dado el último antibiótico. En la agricultura, digamos, en el trabajo convencional, al día de haber, digamos, estando dándole antibióticos, se está produciendo leche, porque si no, no sería negocio. Entonces, imagínense todo lo que significa. Bueno, yo igualmente fui en contra del mar, me venía así de frente, era todo en contra, y se ponía bravo, y dije que bueno, que en realidad yo planteaba esto, quería, mi intención era que haya una línea de alimentos
lácteos naturales. Ya sabemos todos un poco, o conocemos un poco toda la problemática alergénica que hay hoy en nuestra sociedad, con los niños, todo lo que tiene que ver con lo respiratorio. Y bueno, quien lleve a sus hijos a médicos relativamente conscientes, homeópatas, antroposóficos, ayurvédicos, hay muchos más, pero digo que toda la problemática que hoy, puntualmente con eso, digamos, hay muchísimas otras que, digamos, se sabe que se desprenden directamente, en este caso los lácteos, con cómo se producen hoy, y así otro tipo de enfermedades y problemáticas que lo sabemos perfectamente. Entonces, la respuesta fue un plazo de 3 años. Todos los fines de año nos juntamos para un poco ver, medio para caretearla, o sea, es para decir, qué buen trabajo estamos haciendo, venimos 10 millones de botes, ahora hay que vender 12, vamos a pagar un poco más, que es mucho dinero para una sola persona, quiero decirlo. Saben cómo son los números a nivel publicitario, o sea, todo lo que se invierte en publicidad. Bueno, va a ser el primer año, y dije, cuando terminé la reunión, disculpe que hablando, ¿saben cómo sigue el proyecto? Sí, estuvimos investigando un poquito la carpeta que nos dejaste. Imagínate que un director de ese tipo, un presidente de ese tipo de empresas no sepa de lo que está haciendo. Pero bueno, al otro año pasó lo mismo, al tercer año dije, bueno, voy a reunión, no, yo no trabajo más. No, pero ¿qué? ¿Tengo una mejor oferta de Mendicrit? No. ¿De la choza? Sí. O de las sobrinas, sí. Que en realidad la propuesta de ellos no era ninguna, pero para mí en ese momento era todo, en el sentido de que me iba a poder finalmente liberar de ese peso que yo sabía que no iban a llegar, pero todo ese tiempo, ese dinero fue destinado a este lugar que hoy está en Quilmes y que bueno, que tuvo que ver con la decisión, bueno, en mi caso, conmigo y con mi hermano, que somos socios del trabajo, y él me banca, o sea, no está en la movida de la pedagogía, pero cada vez está más cerca. Y el que está cerca después, como siempre decimos, que se involucra está en el horno. Es una frase que no falla. Pero bueno, creo que con respecto a ese paso que uno da, con respecto a la conciencia, me parece que es como algo que no tiene vuelta atrás. Sobre todo mirando un poco a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que hoy acontece. Y a mí me pasa algo muy particular con esto, que no sé si lo contaba Rubén, creo, un poco lo que sucedió en el campo en su momento, obviamente salvando la distancia, ¿no? Estamos hablando de la antroposofía, pero digo, en muchas notas que uno hace y que cuenta, en la ensalada, cuando uno pasaba con el campo, hoy, gracias a Dios, esta palabra, que no es una palabra, es un ser muy importante y muy profundo, cada vez se está conociendo un poco más. Y hay padres muy jóvenes acá, como también hay muchísimos otros lugares, que abrazan estas ideas y este trabajo de una manera con mucho respeto y mucho amor, muchos sin conocer demasiado, pero intuyendo que es hacia donde nos toca ir si queremos corregir un poco el camino en el que estamos. No solo por nuestros niños, sino por nosotros mismos, por el bien, porque digamos, ese camino pueda ser apuntalado, ¿no? Y saber que no es gracias a un solo individuo, sino que somos todos, cada uno de nosotros con lo que eso significa, ¿no? Teniendo la posibilidad de encontrarnos, a veces desencontrarnos. Ustedes lo saben, si participan en la escuela de Waldorf, eso es así, esas crisis son necesarias. Yo me acuerdo hace 2 años, casi 2 años de la escuela en Quilmes, yo no estoy en la diaria de la escuela, porque en realidad estoy con todo mi trabajo. A la vez mi hija no va a esa escuela, porque está en 4º grado y aquí funciona primero y segundo. Y entonces estoy, en este momento, por ejemplo, están haciendo 2 aulas, estoy un poco con el tema de la construcción, de los materiales. Estuve mucho más involucrado en la primera obra, donde era necesario que esté el establecimiento edilicio, ¿no? Y yo soy muy pragmático, me gusta, digamos, soy muy activo,
cada vez tengo cierta voluntad que de repente, yo pensé, quienes no lo entienden, dice, che, pero una hora tuya en una clase significa tanto dinero que haces poniendo 8 horas acá, si podrías hacerlo allí y traer todo ese dinero para acá. Digo, pero esto es mucho más que ese dinero, ¿no? Porque muchas veces es el trabajo en ese equipo con los padres y con los maestros, ¿no? Lo que han hecho ustedes acá y lo que van a seguir haciendo. Y en esa crisis grande, que me habían convocado por un lado los padres, por el otro los maestros, y justamente tenía que ver, como no podía ser de otra manera, con lo económico, tenía un fuerte anclaje en lo económico, ¿no? Pero en definitiva se metía con todos nosotros y cada uno de nosotros en profundidad con el tema de la confianza, el respeto verdadero, ¿no? El amor que uno pone en cada uno de sus trabajos, o que debería poner en cada uno de sus trabajos. Y bueno, yo dije en ese momento donde había mucho enojo, muchísimo enojo, dije algo que a algunos irritó muchísimo, y yo dije, bueno, para mí esto es un paso hacia adelante. A la vez sé que hay muchas familias que no van a volver a estar, o no van a estar más en la escuela. Muchos padres se van a correr porque no van a aceptar esto nuevo, o es algo que para muchos era así y que va a seguir siendo, pero para ellos es muy nuevo y no lo van a poder entender. Y en un punto es muy doloroso, porque mucha gente se ha esforzado mucho por eso que creía debía hacer de esa manera. Y yo sabía que íbamos a continuar, yo tenía la confianza, si soy muy optimista siempre, quizá demasiado. Mi padre dice que soy extremadamente optimista y a veces como rozando la inconsciencia, pero no puedo sentir de otra manera. O sea, verdaderamente siento que eso es algo que nos pertenece y que podemos llevar adelante. Y así todo, si ese emprendimiento, ese impulso, en un momento, bueno, como se oscurece o parecería que desaparece, también lo podemos pensar similar a una respiración, ¿no? O sea, estos momentos como parecería que no hay espacio, no hay lugar, y que después vuelva a surgir. Pero bueno, pudimos dar el paso y hoy comparativamente en cantidad de familias somos un poquito menos. Pero también tenemos primer y segundo grado, estamos por recibir la aprobación de la IPG. Y bueno, para eso también la asociación civil, quien se hace cargo, que los padres entiendan esto del trabajo en conjunto, es bastante difícil. Ustedes tienen algunas ventajas con respecto a eso, que es la zona donde están. Realmente la zona de influencia donde ustedes no tienen la escuela es distinta a la nuestra. Nosotros estamos en un lugar que es realmente muy humilde, es una zona rodeada por Villa Miseria, o por villas bastante densas, que crecen, pero a la vez creemos que ese es el lugar, y aparte allí nació, y bueno, esa escuela y estas escuelas vienen justamente a poner luz, ¿no? Y a hacer ese trabajo. Así que bueno, acompañando este impulso de hace 2 años y tratando de también hacerme cargo de esta misión que cada uno de nosotros la tenemos. No sé, en mí, yo siento que hace unos años se aclaró el panorama y entendí qué venía a hacer, viéndolo con cierta responsabilidad, ¿no? Esto de, bueno, estuve a punto de dejar absolutamente todo, o sea, no trabajar más en televisión, no dar más clases, ser un maestro Valor, o sea, bueno, es una gran decisión, ¿no? Cada uno y pues ahí está. Pero bueno, se desmayó un maestro. Gracias.
todavía no. Qué vergüenza. Cumplo 40 años.